Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. 2 de julio de 2003 después de Cristo, Residencia Emiya. El aroma de la comida de Sakura inundaba la casa Emiya mientras Rin y su hermana almorzaban. La segunda dueña había ayudado a Sakura a preparar la comida, y aunque no se hacía ilusiones sobre sus habilidades en comparación con la chica de cabello morado, estaba un poco orgullosa de haber aprendido lo suficiente en los últimos meses como para no ser un estorbo. La última noche había sido embarazosa para ambas, pues se habían acostado en la misma habitación tras años de separación. La situación se agravó aún más cuando Sakura se despertó a medianoche y se asustó al darse cuenta de que Senpai no estaba cerca. Por suerte, habían dormido en la misma habitación. Rin se despertó por el pánico de su hermana, y antes de que se despertara del todo, ya estaba abrazando a Sakura, abrazándola fuerte y arrullándola al oído. Después de unos minutos, Rin estaba completamente despierta y completamente aturdida. Por suerte, abrazar a Sakura había bastado para calmarla. Más tarde, mientras estaban sentados juntos en la oscuridad, Sakura le había contado a Rin que ella y Emiya no pasaban todas las noches juntos. A veces, Emiya llegaba tarde a casa por su trabajo en el grupo Fujimura y no quería molestarla. Pero aunque se lo había ocultado a su amante para no hacerlo sentir culpable, la verdad era que Sakura odiaba dormir sola. Así que Rin, agradecida de que la oscuridad hubiera ocultado su rubor, volvió a dormir abrazada a su hermana. Había sido agradable, a pesar del calor de la noche de verano. No habían compartido cama desde niños, y habían estado separados mucho antes de que algo así se volviera incómodo. Otra cosa que habían perdido por la decisión de Tokiomi Tosaka de entregar a su hija menor a la familia Matou. Sin embargo, le había costado mucho volver a dormirse, lo que hacía que levantarse por la mañana fuera doloroso. Sakura se burlaba de ella por su estado al levantarse de la cama. Rin no era madrugadora, ni siquiera cuando no había pasado la noche anterior trabajando hasta tarde en su hechicería. Era la misma razón por la que había extrañado a Emiya el día anterior. Para cuando llegó a la residencia Emiya, él ya se había ido hacía rato. Después de terminar su comida, los dos discutieron sus planes para la tarde mientras limpiaban. Estaba pensando que podríamos repasar los conceptos básicos de la hechicería una última vez, dijo Rin, luego podremos comprobar tu progreso en las cosas más avanzadas. Eso suena bien, respondió Sakura, antes de girar repentinamente la cabeza, con algo entre una sonrisa y un ceño fruncido en su rostro. Senpai, murmuró, antes de dejar el plato que estaba limpiando y caminar hacia la entrada. Rin la imitó. Segundos después, la puerta principal se abrió. Sakura debió haber sentido al recién llegado pasando por el campo delimitado. Senpai. Sakura sonrió radiante. Ya has vuelto. A Sakura se le entrecortó la voz al ver la apariencia de Emiya. Rin no la culpó. Sus propios ojos se abrieron de par en par al verlo. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras. Se tambaleaba y el sudor le corría por la frente. Nunca lo había visto tan vulnerable. Hola, Sakura, Tosaka, las saludó con desgana. Ya he vuelto. Ese senpai. Sakura, saliendo de su asombro, corrió al lado de Emiya, preocupada por él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Fujine me envió a casa temprano, cuando me veía así por la mañana, empezó a explicar, dirigiéndose a la sala principal y casi desplomándose junto a la mesa, con Sakura de pie junto a él. Respiró hondo varias veces con dolor antes de continuar. Necesito tu ayuda, y probablemente también la de Tosaka. Sakura se giró hacia Rin, pero antes de que su hermana pudiera decir algo, Rin respondió. Lo tienes. Pero necesito detalles, Emiya-kun. ¿Qué te pasó? Sonrió débilmente. Gracias, Tosaka. En resumen, había alguien que mis contactos de la Yakuza querían que encontrara en Kumamoto después de que dejaran de reportarse. Resultó que había sido capturado por un demonio y encerrado en un templo enterrado bajo una obra en construcción. Destruí al demonio y lo rescaté, pero he estado en ese estado desde entonces. Rin parpadeó. Una vez, 2 veces. Entonces su mente captó la locura que Emiya decía. ¿Qué? Casi gritó.
Destruí al demonio, repitió, identificando correctamente la parte que más le costaba. Y creo que el método que usé para hacerlo podría estar matándome ahora. Parpadeó de nuevo antes de sacudirse. No te muevas, gruñó, antes de acariciarle el cuerpo con las manos, desplegando su propio hechizo de análisis estructural. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al darse cuenta de lo mucho que le pasaba a Shirou. Tus circuitos mágicos están completamente desalineados, y tu núcleo sigue bombeando energía a través de ellos sin control. Tu cuerpo se está sobrecalentando por la sobredosis de maná. Hay algo dentro de ti que cura el daño casi en cuanto aparece, y esa es la única razón por la que sigues vivo. Avalon, susurró Sakura. Senpai lo heredó de su padre. Lo usó para curarme después de salvarme. Suena bien, gimió Shirou. Uff. Empezó a convulsionar, y por un instante, aparecieron líneas negras y rectas en su piel, mientras sus ojos brillaban con un dorado oscuro. Rin oyó a Sakura jadear y sintió el pico de poder de Miya, irradiando poder. El ataque, fuera lo que fuese, solo duró unos segundos, tras los cuales Emilia pareció relajarse, casi desplomándose antes de que ambas chicas lo atraparan. Rin revisó sus signos vitales con otro uso de análisis estructural. Estaba estable, la oleada de dolor había pasado. Sakura, preguntó, ¿qué eran esas líneas negras? Ya veo que las reconociste. No lo sé, pero Senpai los tenía cuando me salvó. Me dijo que él tampoco sabía qué eran. Simplemente, aparecieron cuando se enfrentó a Souken. Así que así fue como lo hiciste, murmuró Rin en voz baja. Debe ser una herencia inhumana. Aunque me gustaría mucho obtener una muestra de tu sangre para analizarla, puede que no tengamos tanto tiempo. Nene-san. La voz de Sakura temblaba. ¿Estará bien, Senpai? Estaré bien, Sakura. El objetivo de su pregunta aparentemente se había recuperado de su ataque. No estás bien, idiota, espetó Rin. ¿No me oíste? Esta cosa dentro de ti, Avalon, y por Dios, no era la vaina del rey Arturo. ¿Dónde había encontrado su padre algo así? Te mantiene con vida, pero si deja de funcionar, no durarás mucho. Sakura, ayúdame a llevar a este idiota a la cama. No es la cama, murmuró el idiota en cuestión. El cobertizo. Llévame dentro del círculo. ¿El cobertizo? ¿Por qué querrías que lo lleváramos allí? Es donde está nuestro taller, Nesan. Tu taller, repitió Rin, frunciendo el ceño. Tu taller está en el cobertizo. Sí, respondieron los dos amantes al mismo tiempo. Aro. No importa. Vamos a por ti. Necesito salvarte para poder matarte después. Juntas, Rin y Sakura llevaron a Emilia de vuelta al exterior y cruzaron el jardín con el máximo cuidado. Sakura abrió el cobertizo, revelando el taller de la familia Miya. La mayor parte estaba ocupado por piezas mecánicas, y en una esquina había una estantería con los libros que Rin había conseguido para el entrenamiento de Sakura. Algunas herramientas eran de naturaleza taumatúrgica, pero nada que ver con lo que las familias de la Torre del Reloj habrían esperado del heredero del temido asesino de magos. Sakura enrolló la alfombra en el centro del cobertizo, revelando un círculo de Formalcraft de sorprendente calidad. Ni siquiera la propia Rin creía haber trazado algo más complejo. Colocaron a Emilia en el círculo, que inmediatamente comenzó a brillar. ¿Te sientes mejor? Un poco. De acuerdo. Háblame, ordenó Rin. Cuéntame qué te pasó con todo el detalle posible. Empezando por ese demonio que mencionaste. Sí. O sea, creo que era un demonio, no soy muy experto en criaturas sobrenaturales. Miró a Sakura antes de continuar, con un deje de reticencia en la voz. Le había lavado el cerebro al equipo de construcción y se había convertido en un cuerpo a partir de sus cadáveres. La persona que buscaba había sido capturada, pero estaba protegida del lavado de cerebro por algún tipo de talismán. A mí ya le tomó varios minutos terminar su relato, y Rin hizo preguntas en varios momentos. Y eso es todo, terminó, contándoles cómo Fujimura Sensei le había dicho que se fuera a casa, aunque el torneo aún no hubiera terminado. Pensé que mi condición se había estabilizado, pero si acaso, creo que ha empeorado desde que llegué a Fuyuki. La ciudad está construida en la conjunción de varias líneas ley poderosas.
Eso explicaría por qué este círculo está ayudando, murmuró Rin, aún conmocionado por la historia de Emilia. De no haberlo sabido, habría sospechado que se lo había inventado todo. Porque, ¿en serio? Una persona desaparecida, una obra abandonada, un templo enterrado, un monstruo no muerto, una megacorporación vinculada al mundo iluminado por la luna. Y, por supuesto, Emilia se había involucrado en todo esto solo porque quería hacerle un favor a un conocido. Por supuesto. Con todo lo que me acabas de decir, no puedo creer que hayas sido tan tonto como para provocar a un conglomerado nacional que, al parecer, incursiona en el mundo iluminado por la luna. ¿En qué estabas pensando? La verdad es que no estaba pensando en nada, admitió. Todavía estaba conmocionado por la pelea, y solo podía pensar en que no podía dejar que Sakai-san muriera, no después de todo lo que había pasado. Rin negó con la cabeza. Podría preguntarse sobre la pésima suerte de Miya y su falta de habilidades diplomáticas más tarde, igual que podría interrogarlo sobre la rama sobrenatural del conglomerado. Ahora mismo, tenía trabajo que hacer. Entonces, dijo ella. Parece que me equivoqué. Es cierto que no sé tanto como quisiera sobre linajes inhumanos, pero se supone que alucinaciones como la que describiste no son un síntoma. Para ser sincera, esto se parece más a una posesión. Eso mismo pensé, dijo Shirou. Ya estaba ahí cuando rescaté a Sakura. Sin él, no habría podido destruir a Souken. Dado lo que le había contado sobre la naturaleza de Souken en aquel momento, parecía que lo que fuera que albergaba a Emilia sentía una antipatía particular por las entidades sobrenaturales. ¿Eso era bueno? Probablemente. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo suceder? El fuego, respondió. Tenía que estar en el fuego. Papá me dijo una vez que, incluso con Avalon implantado en mí, le sorprendió lo rápido y bien que me recuperé. Rin se estremeció. La posesión era un asunto muy desagradable, aún peor porque, en el caso de Miya, probablemente llevaba años ocurriendo. Cuánto del adorable bobo que conocía era realmente Shirou Miya, y cuánto era la influencia de lo que se hubiera colado en el cuerpo de un niño traumatizado y gravemente herido. El hecho de que el espíritu hubiera reaccionado mal al contacto de Miya con un arma, entre otras cosas, era aún más extraño. Quizás provenía de las guerras del periodo Sengoku, donde las armas de fuego se habían generalizado. ¿Había sido Fuyuki escenario de una batalla en esa época? Dada la cantidad de energía mágica liberada en el catastrófico final de la Cuarta Guerra del Grial, era posible que tal espíritu hubiera despertado, aunque no se sabía cómo ese espíritu había sido lo suficientemente poderoso como para poseer a Emilia y otorgarle el poder que el chico había mostrado. Una Gestalt, entonces, compuesta por un gran número de soldados, quizás unida en torno a un espíritu más antiguo. La mente de Rin repasaba rápidamente sus lecciones de historia, intentando encontrar algo que se correspondiera con la escena que Shirou le había descrito. Una batalla librada en arenas negras con pistolas y espadas, donde los refuerzos de un bando traicionaron a sus aliados en el último momento. No podía haber muchos, pero no se le ocurría ninguno. Quizás una visita a la biblioteca para buscar algunos libros de historia. No tenía suficiente información. Solo se le ocurrían teorías a medias, y eso no era lo que Emilia necesitaba ahora mismo. Por muy aborrecible que fuera para el mago, tenía que averiguar cómo solucionar el problema antes de pensar en averiguar por qué había sucedido. Pasó unos instantes más examinándolo, añadiendo cada nueva información a su imagen mental, mientras pensaba con furia. Tras media hora de escaneos, pruebas y pruebas, una idea empezó a cristalizarse en su mente. A medida que se aclaraba, su rostro se enrojecía cada vez más, hasta que de repente se levantó, alejándose del círculo. Necesito hablar con Sakura en privado, Emilia-kun, declaró. ¿Estarás bien solo 5 minutos? Llegué a casa solo, Tosaka. Cuando Rin lo fulminó con la mirada, suspiró. Sí, estaré bien. El círculo me está ayudando. Vamos, Sakura. No te preocupes, no tardaremos mucho. Sakura siguió a su hermana fuera del taller, cerrando las puertas tras ellas. Rin no se alejó mucho, girándose para mirarla en medio del jardín. Estaba sonrojada y se veía visiblemente incómoda.
Quizás haya una manera de ayudar a Emilia-kun, dijo, como si no quisiera decirlo en voz alta. En realidad, Sakura no ocultó su alegría. Ver a Senpai en su estado actual había sido duro, sabiendo que podría morir por ello, no. Se abstuvo de pensar en ello. Se negó a siquiera considerar la posibilidad. Ese sí, respondió Rin, sorprendida por la intensidad de la reacción de su hermana. Cuando examinaba sus circuitos mágicos, me di cuenta de que una nueva infusión de prana de alguien que no esté pasando por lo que él está experimentando ahora mismo podría ayudar a estabilizar su núcleo. Sakura asintió. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podríamos hacerle beber sangre, pero dado que desconocemos la naturaleza del espíritu con el que ha sido emparejado, eso podría ser extremadamente peligroso. Lo cual, con el poco tiempo que tenemos, nos deja solo con una opción. ¿Cuál es? Insistió Sakura. Rin murmuró algo en voz baja. No te oí, Nesan. Dije un ritual tántrico. Gritó Rin, con la cara completamente roja. Sakura parpadeó y luego se sonrojó al recordar el significado de esa palabra. Una infusión de prana podría resolver el problema, pero para que sea permanente, necesitamos establecer un vínculo, una especie de contrato. Hablar del aspecto técnico de su idea no disminuyó en absoluto el rubor de Rin. Así, si necesita usar ese extraño poder de nuevo, no se encontrará inmediatamente en la misma situación. Creo. Quizás. Entonces, necesito tener sexo con Senpai. Rin hizo una mueca, antes de continuar valientemente. No. Necesitaremos la participación de ambos para que esto tenga la mayor probabilidad de éxito. Soy un promedio. Mi prana ayudará a equilibrar los elementos dentro del cuerpo de Miya. Y tu propio elemento imaginario debería ayudar a drenar el exceso de energía, a falta de un término mejor. ¿Estás segura de eso? Preguntó Sakura. Suena plausible, pero también improbable. No estoy segura. Me lo estoy inventando sobre la marcha, Sakura. Rin sabía que estaba despotricando, pero no pudo contenerse. No hay precedentes de esto que yo sepa. Es decir, las encarnaciones ya son estúpidamente raras, pero tener una poseída por un espíritu desconocido durante quién sabe cuánto tiempo. Y luego, súmale el prana de un ser promedio y tu propio elemento, que por lo que yo sé, es aún más raro, y cómo podrían interactuar entre sí. Respiró hondo para calmarse. Pero, podría funcionar. Y la hechicería se trata de creer, de imponer nuestra propia voluntad a las reglas de Gea porque sabemos, no solo creer, sino saber, que nuestros hechizos funcionarán. De acuerdo. Sakura asintió para sí misma, con expresión decidida. Tienes razón, Nesan. Tenemos que intentar algo, y no tenemos otra idea. Volvamos y se lo digamos a Senpai. No puedo evitar notar que no dijiste nada sobre tener sexo con Emilia-kun, Sakura. Oh, la joven parpadeó. Me parece bien, Nesan. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con eso, Sakura? Sé que amas a ese idiota. Sí, admitió sin rastro de la vergüenza que una vez casi la consumió. Y sé lo genial que es Senpai, así que es normal que otras mujeres se enamoren de él. Eso es, hay una diferencia entre eso y dejar que alguien más tenga sexo con tu amante, Sakura. Supongo que eso le sucedería a la gente normal, admitió Sakura. Pero ni Senpai ni yo somos normales, Nesan. Sé que Senpai me ama. Que jamás me abandonará. Así que no me importa si toma a otras mujeres como suyas. Sé que siempre tendré un lugar en su corazón. La confianza y devoción absolutas en las palabras de su hermana asombraron y desconcertaron a Rin. Sabía que Sakura amaba a Miya, que, después de todo lo que había pasado, dependía del chico hasta un punto francamente enfermizo. Había mejorado desde que la rescataron de la familia Matou, pero era innegable que Miya siempre sería el centro de su existencia. Rin se dio cuenta de que no considera a Miya suyo. Se considera suya. A Rin le alegró que Miya no fuera una maga. La idea de que alguien con la mentalidad típica de la torre del reloj tuviera tal influencia sobre su hermana era, cuanto menos, inquietante. Además, continuó Sakura, con una extraña sonrisa en sus labios que preocupó un poco a Rin, a mi padre le molestaría muchísimo ver a sus dos hijas entregándose desenfrenadamente a alguien como Senpai.
No soy una libertina, protestó Rin. Y no me enamoré de él, añadió con voz débil, asimilando por fin el primer comentario de Sakura. Sí, lo hiciste, y lo serías si Senpai quisiera, señaló Sakura. Para su horror, Rin descubrió que no podía negarlo honestamente. Eso no le impidió intentarlo, aunque a juzgar por la sonrisa de Sakura, sus intentos de persuasión fueron menos que efectivos. Al final, lo hicieron juntos. Le costó mucho convencer a Emilia de que sí, que esa era la única manera de mantenerlo con vida, y que no podía negarse por preocupación por Rin. El hecho de que ni siquiera explicarle que estaba dispuesta a acostarse con él fuera suficiente para que el idiota comprendiera sus sentimientos, hizo que Rin quisiera gritar. Los tres se abrazaron en el frío suelo del cobertizo que Emilia se atrevió a llamar a un taller, dentro del círculo mágico, para asegurarse de no desperdiciar energía. Rin se obligó a ignorar su vergüenza, concentrándose por completo en realizar el ritual con la misma determinación que se requería para realizar incluso la hechicería más básica. Incluso si no hubiera amado a Emilia, sabía que habría hecho esto. No podía dejar que el salvador de su hermana, el hombre al que amaba más que a su vida, muriera, no además de todas las otras maneras en que ya le había fallado. Realizar un ritual tántrico con solo 2 participantes ya era bastante difícil. Ambos necesitaban alcanzar el clímax al mismo tiempo para bajar sus defensas y permitir que se estableciera la conexión entre sus núcleos, algo que cualquiera con un mínimo de experiencia sabría que era más fácil decirlo que hacerlo. Con 3 participantes, era aún más difícil, pero afortunadamente Sakura y Emilia conocían íntimamente el cuerpo del otro. Tras varios intentos, descubrieron los puntos débiles de Rin y finalmente lograron completar el ritual. No fue como Rin había imaginado su primera vez, pero tuvo que admitirse a sí misma, y a nadie más, que no había sido una mala experiencia. Para nada. El poder fluyó de la conexión que habían forjado hacia las reservas de energía de Rin y Sakura al igualarse la presión en los circuitos mágicos de Emilia. El círculo de Formalcraft brilló aún más mientras sus cuerpos rebosaban de energía. El tumulto de energía dentro del cuerpo de Emilia se calmó. Cayó hacia atrás, el agotamiento finalmente lo atrapó. A pesar de su estado, había insistido obstinadamente en cumplir con su parte en el ritual. Rin logró agarrarle la cabeza antes de que cayera al suelo. Ya estaba dormido. Funcionó, susurró. Podía sentir la conexión entre ellos, incluso ahora que el torrente inicial de prana, y Dios, qué cantidad de energía mágica había habido, se había detenido. Su propio Od fluía hacia los circuitos mágicos de Emilia, estabilizando su núcleo, mientras Sakura absorbía el exceso. Rin había subestimado la cantidad de poder que Emilia había estado produciendo de la nada, pero también había subestimado la cantidad que Sakura podría absorber. Afortunadamente, sus errores de cálculo se compensaron mutuamente, dejándola bastante asombrada por las habilidades de los otros 2 hechiceros. Gracias, Nee-san, dijo Sakura suavemente, acariciando suavemente el cabello de Emilia. Las 2 chicas se levantaron y se limpiaron con las toallas y el agua que quedaban en el taller para limpiarse después de cualquier contratiempo experimental. Rin se movía lentamente. Le dolían los músculos en zonas inusuales. Me duele la espalda, dijo Sakura con indiferencia. Deberíamos asegurarnos de hacerlo en una cama la próxima vez. Rin se giró hacia ella, con el rostro enrojecido una vez más. Eso fue algo de una sola vez. Balbuceó. Bueno, claro, respondió Sakura, sin dejar de sonreír, y era evidente el placer que sentía al provocar a Rin. Sería difícil perder la virginidad 2 veces. Las 2 chicas se quedaron paralizadas al mismo tiempo. Allí, en el taller que servía de ancla para el campo delimitado que rodeaba la residencia Emilia, ambas sintieron las alarmas sonar, como un carillón de campanas que advertía que alguien con mucho prana activo había cruzado el umbral. Hace un momento, Basset Fragam Kremitz observó la casa de su objetivo. La ejecutora, con su traje y guantes habituales, se encontraba en el tejado inclinado de una casa vecina, tras haber hipnotizado a los dueños para que no la vieran. Su viaje a Japón había sido largo e incómodo. En su opinión, los Archibald habían sido cautelosos hasta la paranoia. Pero, claro, dada la reputación del asesino de magos y lo que le había hecho al último lord de su familia, no podía culparlos.
podía culparlos por ser unos tacaños que solo habían pagado billetes de tren de segunda clase y un barco de contrabando que, estaba segura, se hundiría a mitad de camino a Japón. Y después de todo eso, descubrió que su objetivo ya ni siquiera estaba en la ciudad. Kirei parecía avergonzada al llegar a Fuyuki, solo para enterarse de que Shiro Emiya había salido de la ciudad en un viaje escolar que duraría varios días. De hecho, se había ido esa misma mañana. Era la primera vez que veía al ex ejecutor nervioso, y la imagen casi hizo que el viaje valiera la pena. Como disculpa, le había proporcionado los fondos para que pudiera conseguir comida y alojamiento hasta el regreso de su objetivo. Sin embargo, Basset no había querido perder el tiempo hasta entonces haciéndose la turista. Había explorado el lugar con antelación, fijándose en los policías que patrullaban las calles cercanas a la residencia de su objetivo y en los hombres trajeados que acudían a hablar con ellos discretamente al anochecer. Había reconocido a los yakuzas, criminales organizados que habían negociado con las autoridades cierta flexibilidad a cambio de mantener sus actividades a un nivel aceptable. Una vez completada su exploración inicial de la zona, comenzó su guardia, deteniéndose solo para breves descansos para comer. Su entrenamiento le permitió permanecer en esa posición durante días sin perder fuerza de combate. Había visto a Rin Tosaka entrar en la residencia Emiya, recibida por Sakura Matou. Ninguna de las dos había salido desde entonces. No importaba, era mejor saber dónde estaban todos los jugadores antes de actuar. Su vigilancia se vio recompensada cuando Emiya regresó justo después de un breve descanso para almorzar. Casi lo perdió, pero no parecía estar en óptimas condiciones tras ese breve vistazo antes de entrar. De hecho, parecía completamente enfermo. El campo delimitado que rodeaba la residencia le impedía percibir lo que sucedía en su interior, pero aún así vio a las chicas Matou y Tosaka llevar a Emiya afuera, a una estructura más pequeña en el jardín. Unos momentos después, a pesar de las protecciones, sintió una oleada de energía y tomó una decisión. Ahora era el mejor momento para atacar. Fuera lo que fuese que estuvieran haciendo los tres en ese cobertizo, semejante pico de energía los dejaría sin energía. Incluso si hubieran estado realizando un hechizo para sanar a Emiya, no habría sido instantáneo. Y aunque lo fuera, preferiría ver a Emiya restaurada y a las chicas drenadas, que tener que luchar y herirlas. De un solo salto, saltó desde su puesto de observación, cruzó la calle y el muro, y aterrizó justo frente al cobertizo. Sintió el campo delimitado envolviéndola y se tensó cuando las defensas de su traje anularon la única capa de defensas. Algo para mantener alejados a los visitantes indeseados, pensó. Extraño. Habría esperado algo mejor del hogar del asesino de magos. Segundos después de aterrizar, la puerta del cobertizo se abrió de golpe y aparecieron las chicas Tosaka y Matou. No parecían haber perdido su poder mágico. De hecho, parecían rebosar de energía apenas contenida. Interesante. Y, potencialmente, preocupante. Soy Basset Fragam Kremitz, gritó con claridad, ejecutora de la Asociación de Magos. La torre del reloj tiene preguntas para Shiro Emiya, sexto líder de la casa Emiya, sobre el asesinato del líder Matou y la destrucción del linaje Matou. ¿Ah? Basset tuvo que reconocerle el mérito a Tosaka. No parecía preocupada en absoluto por enfrentarse a un ejecutor. No sabía que la asociación hubiera enviado a alguien aquí. Como segundo dueño, tu presencia aquí sin mi permiso es ilegal, ejecutor. Si te marchas de mi ciudad de inmediato, ignoraré esta descarada transgresión a mi autoridad. Señorita Tosaka, aunque su autoridad sobre Fuyuki no está en duda, su juicio en ese caso en particular se consideró comprometido. La mirada de Basset se dirigió a la chica de cabello morado antes de volver a la segunda dueña. Conozco su relación con la señorita Matou. Si coopera, garantizaré su seguridad y la de su hermana. Le aseguro que puedo protegerla de cualquier amenaza que Shiro Emiya haya estado usando para asegurar su obediencia desde que mató a su familia adoptiva y la tomó bajo su protección. ¿Qué estás? Claro. Kirei te lo dijo, ¿verdad? Un falso sacerdote entrometido. Espetó. En fin, si crees que voy a dejar que entres sin más y secuestres a Emiya-kun, te equivocas. Mi hermana no está siendo utilizada contra su voluntad para obligarme a acceder a las exigencias de Emiya-kun.
Shiro Emiya no ha hecho nada que amenace el secreto de la hechicería, ni ha cometido ningún delito contra las leyes de la asociación. Sea lo que sea que te hayan dicho, no hay excusa legal para tu presencia aquí esta noche, señorita Kremitz. Vete. Ahora mismo. No puedo hacer eso. Me han encomendado una misión, y los ejecutores siempre la cumplimos. Un antiguo linaje de magos ha sido asesinado, y su último heredero ha sido capturado por el asesino, y usted, señorita Tosaka, lo encubrió antes de investigar otro linaje similar a instancias del mismo asesino. Sí, su investigación sobre los Ainsberg no fue tan sutil como creía. Lo admita o no, se dé cuenta o no, la asociación tiene motivos de sobra para querer hacerle preguntas a Shiro Emiya. Me aseguré de que la asociación supiera que lo ocurrido entre Emiya-kun y el jefe Matou era una disputa personal, replicó Rin, y que yo investigue a otra familia con vínculos con mi territorio no es ilegal. No me tome por idiota, señorita Kremitz. La única razón por la que estaría aquí es porque alguien de mayor rango quiere atacar a Emiya-kun. ¿Quién fue? Los Archival, admitió Basset sin dudarlo. Les preocupa que el hijo del asesino de magos haya sucedido a su padre y haya adoptado una estrategia más proactiva para asegurar la victoria cuando comience la próxima guerra del Grial. Con el último Matou bajo su control y el último Tosaka bajo su influencia, parece que ahora ha vuelto la mirada hacia la familia Ainsberg. Dado lo ocurrido con su señor en la última guerra del Grial, los Archibald están decididos a evitar que otra familia pase por lo mismo. «Qué cariñosos son», dijo Sakura Matou, hablando por primera vez, cabizbajo y con el rostro oculto tras el pelo. «Así que has venido a capturar a Senpai y llevárselo a los magos de la Torre del Reloj para que lo descuarticen por envidia o por lo que les hizo su padre. Qué noble de tu parte». El puro veneno en la voz de la joven incomodaba incluso a su hermana. Levantó la cabeza, revelando unos ojos que brillaban con prana y una furia fría. «Solo estoy aquí por Shiro Emiya», intentó Basset por última vez. «Si no quieres que te hagan daño, muévete». «No lo llevarás», dijo Sakura, y por un momento Basset pensó que la sombra de la chica simplemente se había movido. Ella suspiró. «Muy bien». Ella dejó caer al suelo el largo y cilíndrico recipiente que llevaba sobre su espalda y levantó los puños. «Como quieras». Fue la chica Tosaka quien dio el primer paso. Levantó el brazo izquierdo bruscamente y una ráfaga de energía negra surgió de su dedo extendido, directo hacia Basset. La ejecutora la apartó de un puñetazo. Las runas de su guante brillaron mientras canalizaba su odio en ellas. Rin Tosaka soltó una maldición tras otra, su cresta mágica latía con un poder impresionante mientras canalizaba su poder a través de ella. Basset las reconoció. Maldiciones Gandr, algo básico en la familia Edelfelt. ¿Dónde las había aprendido la chica? Vertiendo prana en el refuerzo de sus pies, Basset saltó de un lado a otro, esquivando más orbes negros mientras acortaba la distancia lentamente. La chica Matou se unió a la embestida, conjurando lanzas de sombras y lanzándoselas a Basset. A diferencia del Gandr de Tosaka, la ejecutora no reconoció ese hechizo en particular, pero aunque confiaba en que su traje con capas de runas podría resistirlos, era mejor no arriesgarse. Las chicas eran buenas. A diferencia de la mayoría de los magos que conocía, obviamente habían practicado con situaciones de batalla en mente, pero ella era mejor. En cuestión de segundos, las alcanzó, y antes de que pudieran reaccionar, las agarró del cuello con las manos y las sostenía sin esfuerzo. «Se acabó», dijo Basset con tono sereno. «Ríndanse, chicas. No pueden vencerme. Me he estado conteniendo todo este tiempo, pero no lo haré si no paran». «Rendirse», susurró la chica de cabello morado, y Basset no pudo evitar detenerse. Él no se rindió, y yo tampoco lo haré. Algo se movió en la sombra de la chica, y Basset se soltó y saltó hacia atrás justo a tiempo para esquivar las cintas bidimensionales de todo lo que brotaban de él. Aún así, no pudo evitarlo por completo, y se impactó en el puño de su traje, atravesando la tela protegida por las runas sin siquiera detenerse. Basset reprimió un escalofrío. Si eso la hubiera alcanzado, habría muerto, sin duda.
Pensaba que la chica Tosaka era más peligrosa, pero parecía que la heredera Matou también tenía dientes, y estaba dispuesta a enseñarlos en defensa de su secuestrador. Al aterrizar, sintió el poder que irradiaba la chica. Era inmenso, provenía enteramente de ella misma, y Basset podía sentir la cruda malevolencia que albergaba. Fuera cual fuese el poder que Emilia ejercía sobre ella, cualquiera que fuese el medio que hubiera empleado para obligarla a seguir al asesino de su familia, en ese momento, la chica odió a Basset con una intensidad que el ejecutor jamás había experimentado. Incluso su hermana se quedó atónita con la transformación de Sakura. Su cabello se había vuelto blanco, sus ojos estaban rojos como la pólvora, y líneas rectas negras y rojas recorrían su rostro y su piel expuesta. ¿Sakura?, preguntó el jefe de Tosaka con cautela, sin apartar la vista de Basset a pesar de su evidente sorpresa. ¿Qué haces? Este es el poder de Senpai, susurró Sakura Matou, mirándose las manos con adoración, antes de mirar a Basset con ojos brillantes. No te lo llevarás. Así que experimentó contigo. Basset frunció el ceño. No creo que ese truco sea. Un bombardeo de lanzas negras y cintas ondeantes la interrumpió. Ella esquivó, y el suelo donde se encontraba quedó arrasado. Bien, suspiró el ejecutor. Entonces supongo que tendré que golpearte hasta dejarte inconsciente y luego encargarme de mi objetivo real. Sakura disparó su extraña hechicería una y otra vez. ¿Acaso las reservas de poder de la chica eran infinitas? Basset seguía esquivando, manteniendo la distancia, midiendo el tiempo transcurrido entre cada descarga, y allá. Todo el cuerpo de Basset brilló al infundirle prana, y cargó hacia adelante, con los brazos ante el rostro. Cada paso dejaba profundas marcas en el suelo, y oía el aire a su alrededor agrietarse mientras su visión se nublaba al acercarse a la barrera del sonido. Se detuvo de golpe justo frente a la chica Matou, cuyos ojos escarlata se abrieron de par en par, sorprendidos por su repentina proximidad. Antes de que pudiera reaccionar, Basset le dio un puñetazo en el estómago, concentrando casi toda su fuerza en el golpe. Sintió que algo se quebraba, antes de que Sakura saliera volando brevemente, estrellándose contra el cobertizo con la fuerza suficiente para hacer temblar toda la estructura. «¡Sakura!», gritó la chica Tosaka, corriendo al lado de su hermana. Basset la dejó, con toda su atención centrada en su oponente derribada. Las líneas rojas y negras de la piel de Sakura se desvanecieron, junto con el brillo de sus ojos. Su cabello recuperó su color púrpura y se deslizó al suelo, gimiendo. «Quédate abajo», gruñó el ejecutor. Dentro del cobertizo, dentro de un círculo que había sido dibujado hace casi una década por el rey de los caballeros, actuando a instancias de un homúnculo e Insbern, un par de ojos dorados se abrieron de golpe. No hay nada como pasar horas escribiendo un largo monólogo para Basset, explicando sus circunstancias y motivaciones, antes de darme cuenta de que no sirve para nada en ese punto de la historia y eliminarlo. 1000 palabras, esfumadas, así como así. Espero poder reciclar algo más adelante, y escribir ese texto al menos me aclaró la situación. Rin se ha unido al harén de Shirou. Considerando el material original, creo que un ritual tántrico para salvarle la vida a Shirou es una forma apropiada para que la tsundere reconozca sus sentimientos y dé el paso definitivo. Para aclarar, Sakura no se ha transformado completamente en una Sakura oscura como en la ruta Eavensfell. Cuando Shirou la salvó, su conexión con el Grial se cortó por completo. Es solo que, había escrito el ritual tántrico y estaba teniendo dificultades con la escena de lucha, y entonces me di cuenta, Sakura aún conservaba en su interior mucho poder que había obtenido de Shirou. Considerando el origen de ese poder, creo que su transformación física tiene sentido. Incluso el cambio de color del cabello, después de todo, no es el original. Daré más detalles sobre su transformación en los siguientes capítulos. Tuve que inventar hechizos de combate para Sakura. Después de lo que pasó, no me imagino que no quisiera aprender a defenderse cuando Rin le enseñó hechicería. Dicho esto, leer la descripción del rasgo números imaginarios fue inspirador. Me aseguraré de desarrollarlo más adelante. El próximo capítulo probablemente será más corto, así que espero terminarlo pronto. Sé muy bien que los finales en suspenso son molestos. Después, tendré que investigar un poco. Sariel fuera.